enseñarnos a descifrar signos. Entonces le enseñamos que cuando uno coge la letra M y la junta a la A, se forma una sílaba que se pronuncia ma. Y si le ponemos otra ma, ya es mamá. Y eso la mayoría de nosotros podemos hacer. Pero eso no significa que estamos leyendo. Significa que hemos decodificado unos signos. Leer significa que después de que yo lea en el papel que dice mamá, sea capaz de expresar qué es una mamá. Y muchos de nosotros hasta ahí llegamos. No podemos definir esto. ¿Sí? Por eso, en el Ecuador, de cada 10 estudiantes, yo lo vivo muy de cerca porque al trabajar en una universidad, prácticamente decirle a un estudiante que lea un artículo de 20 páginas es un verdadero martirio para muchos estudiantes, porque no están acostumbrados a leer y porque cuando leen se confunden, porque no conocen términos, porque no logran relacionar ideas, etc. Si este problema en general, que yo no voy a ahondar, lo llevamos a la Biblia, se puede engrandecer, porque la Biblia, a más de exigir que nosotros la leamos técnicamente, exige tratar de escudriñar lo que hay dentro de ella, que es la palabra de Dios. Les quiero recordar que esto ya lo vimos en la sesión anterior. Yo hice una diferencia entre Biblia y palabra de Dios. Biblia es el libro que tenemos en nuestra mano, ese que podemos leer, pero dentro de esos 73 libros que hacen parte de la Biblia, usted puede encontrar una cantidad de luz, de inspiración para su vida, y a eso es lo que llamamos palabra de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Leer la Biblia no significa haber aprendido la palabra de Dios. Muchos podemos leerla y todos los días, pero no hacer un proceso. Por eso nos pasamos leyendo a veces la Biblia todos los días y eso no nos toca la existencia. De eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Y el término que vamos a usar, por favor, para que lo agreguen en su vocabulario, es lectio divina. La palabra lectio divina es latín. Se puede traducir al español como lectura orante o lectura divina. ¿Sí? Es decir, método para leer la Biblia. Usted no puede, cuando usted toma, por ejemplo, un libro, un texto de estudio para preparar sus clases, la lectura que usted hace de ese texto es distinta a la lectura que usted hace cuando lee el periódico o cuando lee una novela. Porque cada lectura exige algo distinto. La lección divina es lectura que quiere tocar nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner la presentación, luego se las haré llegar para quienes deseen tenerla, utilizarla en sus catequesis, en su colegio, ¿ya? Lección divina es una propuesta eclesial para hacer oración. Ya. Esto es lo que vamos entonces a ver, ¿no? Es una propuesta, miren, yo les voy a dar el método general. Luego, a ustedes se les propuso una serie de folletos, y uno de esos folletos que se les ha propuesto, que ojalá lo puedan conseguir, le da formas ya concretas. Lo voy a decir de otra manera, a ver si me hago entender mejor. Lo que vamos a ver ahora es como el esqueleto de la lección divina, los pasos en general. Luego podemos aplicar distintos métodos de lectura que por tiempo no los vamos a ver aquí. Eso que nos quede un poquito claro. Primero nos preguntamos, ¿qué es la lección divina? Si más que un método de lectura, la lección divina es una forma de experimentar a Dios. Veo que algunos están tomando fotos. Entonces, para que no tomen tantas fotos, vamos a hacer algo bien pedagógico. Voy a poner toda la información. A mí me gusta ir pasando idea por idea, ir explicando. Pero para que tengan el cuadro completo, voy a poner de una vez toda la información. Así usted la puede copiar toda, ¿ya? Ahí de todo de tomar la foto. Entonces, más que un método de lectura, es una experiencia de Dios. Es una forma como Dios nos puede ir hablando a través de la palabra.
Todo texto bíblico es fruto de una experiencia de un agiógrafo. Agiógrafo, en términos bíblicos, es el adjetivo con el cual se nombra a los autores sagrados, es decir, aquellos hombres y mujeres que, inspirados por Dios, escribieron la Biblia. A ellos llamamos agiógrafos, ¿sí? Entonces, todo texto es fruto de la experiencia de un agiógrafo marcado por Dios, que transmite al pueblo su experiencia de Dios en un lenguaje humano. ¿Qué significa esto? Que cuando un autor está escribiendo la Biblia, no está pensando en la unidad educativa Néstor Astudillo, no está pensando en Mariana Negrete, no está pensando en Tatiana Merchán, no está pensando en José Guerra, está pensando en su época, en su pueblo, y habla con el lenguaje de su tiempo, con los términos de su tiempo. Entonces, para nosotros, al leerlo hoy, tenemos que decodificar esos términos para tratar de entenderlo. Por eso decimos que la lección divina es una forma de vida espiritual que intenta rehacer la experiencia original del agiógrafo, del escritor sagrado. Es decir, cuando yo tomo el texto bíblico y lo leo, una de las primeras preguntas que me voy a hacer es, ¿qué quiso decir el autor? ¿Cuál es la idea que quiere transmitirlo? ¿Qué significan los símbolos que él tiene? Y entonces, miren, voy a poner un ejemplo muy concreto que no sé si lo habré puesto antes, que no. Yo no sé, por ejemplo, si usted sabe que en el mundo judío el nombre de la persona es sagrado. El nombre de la persona era sagrado. Entonces, uno no le decía su nombre a cualquiera. Especialmente una mujer, estoy viendo a la Mariana Negrete ahora, ¿no? Si Mariana Negrete le daba el nombre a alguien, le estaba entregando toda su libertad, le estaba entregando su cuerpo, su tiempo, su vida, y esa otra persona se volvía dueña de Mariana. El nombre no se decía. Entonces, cuando le preguntaban el nombre a ella, si ella era casada, tenía que decir, yo soy Mariana de Miguel, por poner un ejemplo. Y si no era casada, si no todavía hija, decía yo soy Mariana, hija de Miguel. Mire, este simple detalle que acabo de decirlo, el nombre es sagrado y no se pronuncia, a usted ya le permite leer un texto bíblico y entenderlo de otra manera. ¿A qué me refiero? A cuando Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre. ¿Ve? Lo que Jesús está diciendo es que Él es el dueño de todos los discípulos, de todas las discípulas, porque las llama por el nombre. Tratar de reconstruir esto nos permite meternos en lo profundo del texto bíblico. Pudiéramos poner muchos más ejemplos, pero por tiempo lo dejamos allí, ¿no? Buscar a Dios no es solo una experiencia intelectual, no puede serlo. Ese es el grave error que cometen muchos que se meten a estudiar la Biblia solamente por anécdotas, solamente por querer acumular saberes. Yo conozco un centro evangélico aquí en Quito que prepara a sus pastores y básicamente cada módulo de estudio es aprenderse 200, 300 citas bíblicas de memoria. Ya, ¿de qué sirve memorizar textos si usted no los convierte en vida? ¿Sí? Es lo mismo que ocurre, creo que en todo proceso educativo, ¿no? ¿De qué sirve que nosotros le llenemos a los chicos, a las chicas, a nuestros estudiantes de un montón de conocimientos si no le enseñamos para qué sirven esos conocimientos en la vida diaria? Yo recuerdo una anécdota cuando yo era estudiante ya en Guayaquil. Yo estudié en el Colegio Nacional Provincia de Chimborazo, allá en las Acacias. Y yo medio rebelde de joven me preguntaba, ¿para qué tengo que aprenderme todos los ritmos y las capitales de Europa si yo nunca voy a estar allá? Entonces, a veces uno deja de estudiar con pasión porque no sabe cómo llevar a la vida. Esto mismo pasa en el texto bíblico, ¿no? En el fondo, la lección divina debe ser una experiencia mística. Es decir, aquí y ahora leo el texto bíblico para poder dejar que Dios entre en mí y me ayude a conocerme mejor. Lo voy a repetir porque para mí esto es clave. Leer la palabra de Dios es para que dejar que Dios entre en mí y me ayude a conocerme mejor.
conocer mis miedos, mis frustraciones, mis complejos, mis necesidades, que ya sería un primer paso en la conversión. La mayoría de veces nosotros sufrimos porque no somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Y como no nos conocemos, nos volvemos injustos con los demás, tratando de que los demás se adapten a nosotros. ¿Quieren un ejemplo bien sencillo? Voy a poner un ejemplo típico de Facebook. Entonces, hay un profesor o una profesora que nadie se enamora de él. Nunca le invitan a salir al cine, nunca le invitan a comer. Mejor dicho, nadie le para bola. Y en vez de aceptar que eso le duele, que me siento mal, que me gustaría sentirme enamorada, que alguien me quiera y querer a alguien, pone en Facebook, ¿no? Allá las tontas que andan con hombres, yo prefiero estudiar y dedicarme a mí mismo, yo me cuido y me amo. Cuando en el fondo lo mejor es poder expresar, me siento mal y dejar que Dios cure mi vida, ¿no? Otro ejemplo son los que no podemos hacer dietas. Y entonces ponemos, allá las flacuchentas que se matan, yo disfruto la vida comiendo, cuando en el fondo lo que tengo miedo es reconocer que me gustaría bajar de peso, pero que no soy capaz. Por poner ejemplos sencillitos, ¿de acuerdo? Entonces es una experiencia mística. De nada sirve conocer lo que se vivió hace 2000 años, ¿sí? En los géneros literarios o en las formas que se hicieron, si no somos capaces de experimentar lo mismo. Si no soy capaz de sentir que hoy Dios me está hablando. Yo una de las experiencias que más me gusta de la Biblia, creo que la vez pasada lo comentaba aquí, es cuando vamos a la comunión. Me gusta ponerme en la fila con mis hermanos y hermanas para comulgar, pero no me gusta cantar. Me gusta ir recordando la palabra de Dios cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿estás cansado? ¿Estás agobiado? Ven que yo te alivio. Y entonces mientras me voy acercando a la comunión trato de hacerlo vida. Y le voy diciendo, Señor, a veces me siento cansado, agobiado, me siento chiquito, me siento rechazado, me siento un gusano en medio de una fiesta de gallinas. Pero escucho tu voz que me dice, ven a mí, yo te alivio. Entonces, Señor, ahora que voy a comulgar, alíviame, fortaléceme, anímame. Eso es lección divina. Eso es hacer que la palabra se convierta en vida. La meta, por lo tanto, no es tanto conocer el texto o conocer muchos textos, sino adherirse a esos textos de manera consciente y libre para que aquel que se revela en el texto se convierta en alguien cercano, vital, presente en mi vida. No esa idea. A veces nosotros tenemos muchas ideas de Dios. A veces hablamos de conceptos de Dios, pero no lo hacemos vida. No sé si también lo puse en este grupo el ejemplo, ¿no? A veces nosotros aprendemos en el catecismo que Dios es Padre, pero la idea de Padre es una idea. ¿Realmente me toca a mí la experiencia de Dios papá? Porque si yo no tuve una experiencia de papá, o si mi experiencia de padre es una experiencia traumática, dolorosa, difícilmente voy a entender que Dios es papá. A lo mejor tenga que decir que Dios es mamá. Lo fundamental no es saber datos de la Biblia, sino vivir lo que la Biblia nos propone. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil cuando Jesús le dice, por ejemplo, a sus discípulos, nos dice a nosotros, que tenemos que aprender a ser tolerantes. Y si un hermano te ofende, perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces. Eso no es fácil. Fácil si la ofensa es que solo me dijeron bobo, pero cuando la ofensa es que me han robado, cuando la ofensa es que le pegan a un hijo mío, cuando la ofensa es que yo les presté dinero y no me quisieron devolver, cuando la ofensa es que lanzaron calumnias que agredieron mi dignidad, tratemos de perdonar en ese momento. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra eso cuando la lección divina es el medio que facilita nuestro encuentro espiritual sin quedarnos en datos secundarios que son importantes. Yo a veces le digo a la gente, deje que los datos secundarios queden para los grandes estudiosos, que ellos hagan los estudios teóricos. Usted aproveche del estudio de otro y deje que la palabra llegue a su vida.
Ahora bien, usar unos medios no garantiza el encuentro. La lección divina puede ser eficaz, pero no es mecánica. Requiere disposición, apertura, docilidad y a partir de ese momento, apertura para que sea Dios quien hable. ¿A qué nos referimos? Que no necesariamente todo momento de lectura bíblica nos va a dejar alegres, contentos, con una satisfacción, con una serenidad espiritual. Hay ocasiones en que el texto sencillamente pasa de largo y no por eso voy a abandonarlo. ¿Sí? Yo a veces he puesto un ejemplo quizás un poco machista, si se quiere, en esta época de tanta sencillez. Pero yo a veces digo que la palabra de Dios es como una hermosa mujer a la que hay que insistirle una y otra vez con mucha dedicación, con mucha disponibilidad, hasta que ella sienta confianza en aceptar salir a comer o ir al cine. Pero si a la primera que yo le digo a una amiga, te invito al cine, ella me dice que no, y yo ya por eso me decepciono y abandono, pues nunca voy a alcanzar el mérito, ¿no? Mil disculpas si el ejemplo es un poco medio machista, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de la lección divina? Básicamente son 5 pasos que vamos a ver hoy. El primero es leer, ya vamos a explicarlo. Luego, meditar. Tercero, orar. Cuarto, contemplar. Y quinto, actuar. Estos 5 pasos, si ustedes lo van a aplicar y ojalá se den la oportunidad en este mes de reunirse en sus colegios, en un momento, quizás en un recreo, unas 20 minutos y tratar de ponerlo en práctica. Animo a todos los colegios a ponerse en práctica. Si usted, digo, lo va a hacer en grupo, conviene que los pasos los haga secuencialmente, concatenados, tal como están. Primero la lectura, luego la meditación, luego la oración, la contemplación y la acción al final. En caso de lectura grupal, cuando usted hace lección divina solo, en su casa, antes de dormir, dice, voy a tomarme 10 minutos para leer la Biblia con los pasos que José nos enseñó, usted puede detenerse en cualquiera de esos pasos. No es obligación hacerlo. Porque a veces cuando uno está solo, siente que Dios le habla, no sé, solo en la lectura, o Dios se manifiesta ya en la meditación. Entonces los siguientes pasos, oración, contemplación, acción, ya no harían falta. ¿No? En grupo sí, hay que hacer todos los pasos porque no sabemos en qué momento se encuentre cada uno, por eso es necesario completarlos. Estos pasos entonces están muy concatenados y vamos a ver uno a otro, ¿no? Primero, la lectura. La lectura responde a una pregunta inicial. ¿Qué dice el texto? Y esta es la base de toda la lección divina. Si usted no conoce el texto, es imposible dar los siguientes pasos. Y usted dirá, pero leer es fácil. Ya dije que no es fácil, porque a la hora de leer usted se puede encontrar con términos que para usted sean novedosos, que usted no conoce. Por ejemplo, ¿qué tal que usted se encuentra con el término en un salmo que dice, te saciaré con enjundia y con manteca? Y yo sé que usted sabe lo que es manteca, pero usted sabe lo que es la enjundia. Entonces usted dice, yo la primera vez que escucho esta palabra, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a un diccionario y buscar qué significa la palabra enjundia. De hecho, no sé si los presentes saben lo que es la enjundia. Enjundia, por si acaso, es la grasa de la gallina, esa que se le pega a los laditos, que a veces uno la saca para hacer chicharrón. ¿Sí? A veces aparece la palabra collados. ¿Qué es un collar? Parece palominos. ¿Qué es un palomino? ¿Sí? Lo primero es apropiarse del texto de tal manera que al terminar la lectura yo sea capaz de poder resumir con mis palabras lo que he leído. Entonces me he apropiado de él, ¿no? Ciertamente no hay que quedarse solo en eso. No hay que quedarse solamente en el significado de las palabras, en los verbos, en el vocabulario. Todo es importante, pero eso solamente es para apropiarnos del texto, porque inmediatamente nuestra lectura pasa al nivel de la fe, que es tratar más allá de dar razón del texto,
de poder entender cuál es el mensaje que nos transmite, porque queremos hacerlo vida. ¿Sí? Eso es la lectura. Algunas actitudes que nosotros debemos tomar a la hora de la lectura, ¿no? Primero, tener una buena Biblia. Usted no puede hacer lección divina, no sé si todavía en Guayaquil, fuera de las escuelas, suelen ir, no sé si alguna vez vieron, unas personas allí que empiezan a repartir unas Biblias azules chiquitas, que las suelen regalar, ¿no? Eso no es la Biblia, es una muy mala traducción, la letra es muy chiquita, no le ayuda. Otros les encanta comprar unas Biblias del círculo de lectores, unas Biblias enormes que viene con ribetes dorados, grandotas, con dibujos, con un lenguaje español del siglo XVI que no hay quien entienda. No, lo primero es tener una buena Biblia que le pueda a usted ayudar a profundizar en el texto, una buena traducción, ¿sí? Segundo y muy importante, hay que entender que en este momento algunos están en sus colegios y están en grupo. Si en este momento los que están en grupo abren su Biblia, se pueden dar cuenta que tienen varias versiones. Unos tienen versiones en español de Latinoamérica, ¿no? Y entonces nosotros no utilizamos el vosotros. Otros tienen una Biblia que son más con el español de España, entonces utilizan el vosotros, hubisteis, que hicisteis, esperáis, tendréis, queréis, y a veces nos hacemos un trabalengua con eso. Por eso no basta con una lectura. Este quizás es para mí uno de los pasos importantes. A la primera, muy rara persona logra sacarle jugo. Por favor, cuando leamos por lo menos 2 o 3 veces, aún en la lección divina personal. ¿Sí? Leer 2 o 3 veces despacio. Por eso hay algunas formas de leer que nos pueden ayudar, ¿no? La una es la típica, la que usted conoce, que es proclamar la palabra. Cuando nos dice, por ejemplo, en una reunión, alguien se pone de pie, lee la palabra y termina diciendo palabra de Dios. Eso es una proclamación. Está bien, se lo hace normalmente cuando la lección divina es más litúrgica. Pero hay otras formas, ¿no? Con lectores intercalados, por ejemplo. ¿Sí? Usted lo habrá escuchado, por ejemplo, cuando estamos en Semana Santa y leemos la Pasión. Por lo general hay un lector que va narrando, el sacerdote suele hacer de Jesús, ¿sí? Otro hace de Pedro, otro hace de soldado, y cada uno va leyendo su partecita. Esto nos permite sobre todo a desarrollar la creatividad, porque al escuchar diferentes voces, uno trata de imaginarse cómo fue el evento. Otra forma de lectura es por versículos. Es decir, por ejemplo, si están reunidos ustedes en el colegio, son 10 profesores, son 12 profesores, y vamos a leer un texto, cada uno lee un versículo. Podemos hacer lectura por personajes para destacar personajes, ¿no? En la parábola del hijo pródigo podemos leer y tratar de ir ahondando en lo que dice el padre, lo que dice el hijo, lo que dice el hijo mayor, el hijo menor, lo que dice el empleado. Otra forma de leer es tratar de recomponer el texto. Esta recomposición del texto es muy recomendable cuando solamente hay una Biblia. ¿Sí? Usted reunió a un grupo de padres de familia para iniciar una reunión de padres y madres de familia para entrega de reportes. Y usted dice, vamos a hacer lección divina. Un poquito una lectura bíblica. Y solo usted tiene Biblia. Entonces lea una vez, hace un momento de silencio, lee una segunda vez. Si usted considera prudente, lee una tercera vez para que todo el mundo capte, porque solo usted tiene la Biblia, el resto está oyendo, y luego invita a que la gente recomponga el texto con sus palabras. ¿De qué hablamos? ¿Cuáles eran los personajes? ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo aquel? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y así todo el mundo se apropia del texto. Y una última forma muy bonita de leer la Biblia es la lectura con eco. En el folleto que les estábamos recomendando del Centro Bíblico, a esta lectura en eco también se la conoce como la lectura por goteo. Miren, este es un método muy bonito de leer la Biblia. Se los recomiendo cuando tengan reuniones con padres y madres de familia. Incluso porque si ustedes hacen oración en el colegio,
para empezar a veces la semana y le tocó a usted hacer la oración y no preparó nada, este método le puede ayudar. ¿En qué consiste? Leemos el texto 1, 2, 3 veces y luego le pedimos a los presentes que simplemente repitan una palabra o una frase corta que les haya llamado la atención. ¿Sí? A veces se puede decirle, no explique, solamente dígalo en voz alta. Y a veces resulta que usted le llamó la atención una palabra, una frase, y a su colega le llamó la atención otra frase, y al decirle en voz alta, usted cae en cuenta que el texto también tiene otros componentes. ¿Me explico? Entonces, el primer paso es leer. En otras palabras, apropiarse del texto. ¿Cuál es el riesgo que se corre con esta lectura? Presuponer que conocemos el pasaje. Porque a veces uno le dice, empieza a leer el padre, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y el menor dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces usted dice, yo ya me sé ese texto, es el hijo pródigo. ¿Y usted cómo sabe que es el hijo pródigo? Cuando usted dice que es el hijo pródigo, usted está concentrando toda su atención en el hijo pródigo. Pero ¿qué tal que Dios hoy no quiere hablar del hijo menor que se gasta toda la plata, sino que quiere animarlo a usted, desafiarlo a usted a ser el papá o la mamá buena que acoge al pecador con cariño? ¿O qué tal que Dios quiera hoy hacerle caer en cuenta que usted es como el hermano mayor, cumplidor, que siempre obedece, pero que toda la vida vive resentido, molesto y cree que por ser cumplidor usted merece reconocimiento? ¿Qué sé yo? Entonces, el riesgo de la lectura es presuponer que lo conocemos, que ya lo hemos escuchado, ¿sí? Y eso no nos ayuda. Otro riesgo es caer en la rutina, ¿sí? Es decir, nos toca hacer lección divina, hagamos. La otra semana nos toca lección divina. No, y convertimos eso en una rutina tan superficial que ya la palabra no nos ayuda, que la palabra sencillamente pasa de largo. ¿Sí? Yo normalmente cuando trabajamos aquí en la universidad donde yo trabajo y nos reunimos con los compañeros para un momento de reflexión, yo por lo general no dejo que se queden sentados. Vamos a leer la palabra de Dios en actitud de respeto, nos vamos a poner de pie, porque es Dios quien nos habla. Y ese solo gesto hace que uno ya tome con mayor, digamos, dedicación, con mayor énfasis lo que se va a leer. Listo, ese es el primer paso, la lectura. Luego viene el segundo paso, que es la meditación. La meditación. La lectura respondía a la pregunta, ¿sí? ¿Qué se lee en el texto? Ahora la meditación de manera personal, todavía utilizando nuestra cabeza, nuestra inteligencia, nos preguntamos, ¿qué dice propiamente el texto a mí? ¿Qué me está diciendo? ¿A qué me desafía? Para lo cual yo siempre digo, al iniciar la meditación, es muy importante que cada uno de nosotros hagamos un acto de conciencia. ¿Cómo estoy? ¿Sí? Porque si a lo mejor ahora me siento turbado, molesto, enojado, voy a tener que pedirle a Dios paz, serenidad. Si ahora mismo estoy pasando por una crisis de salud, una crisis amorosa, a lo mejor debo pedirle a Dios fortaleza. Ahora mismo estoy pasando por una aridez espiritual en que no siento nada, en que he perdido de vista cualquier objetivo. A lo mejor tengo que pedirle a Dios luces del Espíritu para que me ayude a reencontrarle el sentido a la vida. Entonces, la meditación lo que nos lleva es a eso, a tomar como pretexto el texto leído y empezar a profundizarlo, yendo más allá de la información que recibí y tratando de ver todo lo leído, de qué manera me toca en mi vida, de qué manera Dios me está hablando. Meditar es experimentar a Dios, Dios que se comunica con nosotros a través de la palabra, Dios que se puede comunicar con nosotros a través de la comunidad. El otro día una señora me decía, pero es que yo trato de hablar con Dios, pero Dios nunca me responde, yo nunca he sentido la voz de Dios. A veces dice, pienso que Dios no existe. Yo le decía, pero si es que usted está esperando que desde el cielo venga una voz como con trompeta solemne a responderle, pues se va a hacer viejita y no lo va a escuchar. A veces Dios nos responde a través de un colega.
Uno le pregunta a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Y a lo mejor es un colega con su palabra, con su gesto, con un movimiento, quien sirve como intermediario de Dios para hacernos saber su voluntad. Le voy a contar una anécdota que me contó alguna vez el padre Federico Carrasquilla. Él tuvo una muy seria dificultad en una época muy grave, porque hablaron chismes de él, calumnias, y lo llamó el obispo y le llamó tan fuertemente la atención que el padre Federico dice que él salió del obispado con un derrame cerebral y lo llevaron a la clínica, y que después de varias semanas en la clínica él salió totalmente devastado y que él solo le decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué me quieres decir con esto? Esa era su pregunta. Y dice, él nos contaba que al salir de la clínica con su hermano tomaron un taxi. Y el taxista le dijo, padre Federico, y él le dijo, ¿te conozco, hijo? Claro, padre. Yo era joven en su parroquia cuando usted era párroco, yo hice la primera comunión con usted. Empezaron a conversar. Y dice, el taxista le dijo, vea, padre, qué bueno verlo para compartirle. La semana pasada me robaron el taxi, padre. Casi me matan. Y casi pues yo salí de allí preguntándome, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y dice, pero vea, Dios es tan bueno que mi vecino me acaba de prestar este taxi para que trabaje hoy y ya tengo para el pan. Nos decía Federico, yo sentí en ese momento cómo Dios me respondía, que a ratos perdemos algo para ganar algo. Federico le contaba, llegué a mi casa contento, porque Dios me lo dio, Dios me lo quitó, como dice el libro de Job. Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? ¿Sí? Entonces, Dios responde. A veces nos responde a través de un niño. Como dice esa frase toda cliché, ¿no? Cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué no tengo dinero para comprarme unos zapatos? A lo mejor Dios nos hace pasar al lado de un niño que no tiene pie. Y nos damos cuenta que no somos tan pobres. En el fondo, eso es meditar, dejar que Dios nos hable, a veces a través de su palabra escrita, a veces a través de la comunidad, de vez en cuando a través de la naturaleza. En el momento de la meditación en grupo, hay que dejar que todos hagan. Tengan mucho cuidado. Uno de los riesgos que yo he descubierto cuando hacemos lección divina es que no falta el que se sienta en la palabra, ¿no? En todo grupo hay uno que le encanta hablar y habla más que secuestrado recién liberado, pues. Y habla, y habla, y habla, y habla, y no deja que nadie. Ahí a veces con sutileza hay que decirle, ve hermano, puede dejar que hablen otros. También existe ese hermano, esa hermana, que siempre se esconde atrás para nunca hablar, ¿no? Entonces hay que sutilmente invitarle, usted cuente, no, es que yo no sé nada, usted sabe, diga algo. Sí, porque todos tenemos algo que compartir. La meditación siempre debe partir del texto leído. ¿Sí? No, cuidado con ir a tratar de meditar otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo ayer vi una película y esa película me marcó. Está bien, valoramos la película que has visto, pero ahora queremos hablar es de la palabra de Dios que has leído, que hemos leído. Eso es lo que tenemos que invitarle a hacer. ¿Cómo hacer la meditación? Bueno, hay varias formas. Una es la pregunta. Quien dirige el texto puede ir haciendo preguntas sencillas, destacando los momentos significativos del texto. ¿Cuáles son las palabras del hijo pródigo cuando regresó? ¿Quién se acuerda? Entonces, ¿alguien se acuerda? El hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me des misericordia. ¿Y eso qué significa en tu vida? ¿Alguna vez has pedido perdón? ¿Cómo te has sentido cuando tienes que reconocer que eres culpable? Preguntas sencillas que favorecen el compartir, que ayudan a progresar en la reflexión. La otra forma de meditar es centrándose en los verbos. En el Nuevo Testamento, de manera particular, nosotros destacamos dos formas de verbo. El verbo exhortativo y el verbo imperativo. Y a veces hay que diferenciarlo. Pongo un ejemplo. Una exhortación, un verbo exhortativo de Jesús es,
El que se sienta preparado, vaya, venda todo lo que tiene, délo a los pobres y venga conmigo. No es una orden, es una invitación, es una exhortación. Algunos profesores pueden decir, yo esta Semana Santa me voy de misiones porque tengo libertad. Otro profesor dirá, yo no puedo, yo tengo mis hijos pequeños, tengo familia. Y no hay que sentirse mal, porque es una invitación libre. Otra cosa son los verbos imperativos, aquellos que se constituyen en un mandato para todos los creyentes. Ejemplo de verbo imperativo, ámense unos a otros. Esa no es una invitación, esa no es una exhortación, es una orden. Es la condición de posibilidad para ser cristianos. Si los cristianos no somos capaces de amarnos, no lo somos nada. Y por si acaso Jesús va a ser más fuerte cuando dice, y si amas al que te ama, no tienes mérito. Porque amar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, eso es fácil. Ama a tu enemigo. Entonces, de vez en cuando en esos textos hay que aprender a distinguir entre lo que Jesús puede invitarnos y lo que se constituye un mandato. Otro mandato de la Biblia, vayan por todo el mundo anunciando la buena noticia. Eso ya no lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? La condición de posibilidad para ser católicos es ser misioneros. Somos discípulos misioneros. Somos discípulas misioneras. Así que cualquiera que vaya a misa, pero que no se comprometa con el sufrimiento, el hambre, el dolor, la sed, la desnudez, la enfermedad del otro, sencillamente Jesús diría, somos hipócritas, porque no solo decir Señor, Señor nos ganará el reino de los cielos, sino actuar. Finalmente, una tercera forma de meditar es el relato. En ocasiones conviene ver cuándo, dónde, quién y cómo se desarrolla el relato, prestando atención a veces a los personajes. Una última cosa, la meditación siempre debe terminar, siempre, subráyelo si está escribiendo, siempre debe terminar con una alusión a la realidad cotidiana. Es decir, después de meditar lo que he leído, la palabra escrita, la Biblia, tengo que preguntarme por la realidad. Si hemos leído el texto de que ámense unos a otros y amen a sus enemigos, la meditación debe llevarnos a preguntar, ¿existe en este momento una persona, Mariana, con la cual usted esté enemistada? Una persona con la cual usted deba tender puentes de amistad, de reconciliación. Porque si la meditación le pone de frente con una hermana, con una prima, con una tía, con la que usted ha tenido un conflicto o un problema, pues hace falta que lo pongamos en práctica tratando de llegar a esa reconciliación. ¿Qué riesgo se corre en la meditación? Pues algunos, ¿no? Primero, querer manipular la palabra para que diga lo que yo quiero oír o lo que a mí me interesa, tergiversando su sentido. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo muy concreto, y este me pasó a mí de cerquita con un tío mío, no sé si se los conté. Yo tengo un tío mío que un día se declara pastor evangélico, se pone a leer la Biblia y según su reflexión, Dios lo quería a tiempo completo al servicio de la palabra. Entonces, ¿qué hizo el tío mío? Pues se fue corriendo donde mi mamá y mis otras tías a decir que cada una de ellas tenía que poner $100 para que él pueda vivir tranquilamente, comer todos los días, porque él se tenía que dedicar todo el tiempo a servir a Dios. Entonces mi mamá le respondió, pues anda, dile a Dios que dónde está la cuenta de ahorro, dónde está el dinero para mantener vagos, porque aquí trabajamos para cada uno mantenernos. ¿Sí? Una mala meditación. Por eso ahí ponemos eso que está en latín, ¿no? El sensus ecclesiae. ¿Qué es el sensus ecclesiae? Pues el sentido de comunidad. En la Iglesia Católica tenemos un viejo y sabio adagio. Se dice en la Iglesia Católica, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esto va para todos los presentes, profesores y profesoras. ¿Alguna vez quiere saber si aquello que usted cree que viene de Dios, eso que usted cree que Dios le está pidiendo, viene realmente de Dios? Consúltelo a la comunidad.
Consúltelo con sus compañeros de trabajo, con su familia. Si usted encuentra apoyo en todos ellos, eso viene de Dios. Pero si usted ve a sus compañeros de trabajo que le dice, oiga, no sé, yo no lo veo, claro, verás que tienes, mejor espere, ¿no? Otro riesgo es, que ya dije hace un rato, es que unos pocos acaparen toda la reunión, no haciendo una oración, sino dando una charla para demostrar lo que ellos saben. Y hay un tercer riesgo que a mí me parece gravísimo, cuando la meditación solo lleva para tirarnos indirectas, ¿sí? Entonces no falta el que hace este comentario. Usted lo habrá escuchado alguna vez en una oración, ¿no? Hoy la palabra de Dios invita a no ser chismosos, a mordernos la lengua, a respetar, a no mirar la viga en mi ojo, sino la paja, etcétera. Y cuando lo que están haciendo es queriendo dar agua a un hermano. Y ese hermano o hermana rápidamente se da cuenta que es contra él y espera su momento para decir, también la palabra de Dios nos invita a no andar criticando a los demás como fariseos hipócritas. Y entonces la meditación termina en un ping-pong para hacernos quedar mal unos a otros. Si usted dirige la oración, en ese momento párela. Por favor, hermanos, no hemos venido aquí a aclarar problemas. Si hay problemas después de la oración, nos sentamos y arreglamos. Ahora es un momento de rezar, de meditar, de compartir. Tercer momento, la oración. La oración, ¿no? La primera parte era la lectura. ¿Qué dice el texto? La meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? Ahora en la oración, después de haber leído y después de haber escuchado lo que Dios me está diciendo, la oración es, ¿qué respondo yo? ¿Qué le comparto yo a Dios? ¿Sí? ¿Cómo voy a hablar con Dios? Para algunas personas, este paso dicen que es innecesario, pues ya la lectura, la meditación la sienten parte de la oración. Y eso es verdad, pero hace falta este paso. Hace falta para que usted abra la boca. Les pongo un ejemplo muy concreto de oración. A mí me parece que incluso es hasta medio sarcástico. Un día dice que Jesús va caminando con sus discípulos cuando salió un ciego de nacimiento que empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba tanto que los discípulos intentan callarlo. Y Jesús dice, no, por favor, tráiganmelo. Y se lo trae. Y Jesús evidentemente ve que está ciego, evidentemente ve cuál es la necesidad. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre tiene que abrir la boca para decir, Señor, haz que yo pueda ver. Entonces Jesús le dice, ¿tú quieres ver? Pues ponte a ver. Y le hace el milagro. Eso es la oración. Dios sabe lo que usted necesita, Mariana. Sí, Dios lo sabe. Dios sabe lo que usted necesita, Tatiana. Sí, Dios lo sabe. Pero no va a actuar hasta que usted abra la boca y exprese lo que quiere, ¿no? Si usamos un dicho popular que tenía mi mamá, el que quiere besar, busca la boca. Eso es la oración. Es que usted pueda decirle con sus palabras, sin miedo, ¿no? A veces un riesgo es que algunos creen que para hablar con Dios hay que usar palabras todas raras, ¿no? Y entonces empieza, altísimo y omnipotente Señor, Dios de Dios, luz de luz, mi Cristo, mi todo, mi amor, mi Señor. Y se emana en una palabrería que yo creo que hasta Dios se cansa. No, con sus palabras, Señor, me siento mal. Señor, estoy lleno de envidia. Señor, me siento inseguro. Sí, a todos nos pasa, todos tenemos algún día envidia, porque a otros les va mejor que a nosotros. Pero dígaselo a Dios, dígaselo. Señor, no creo en nada. He comulgado y no he sentido nada. Ha pasado toda la misa y no sentí nada, Padre. Señor, tú sabes lo que acabo de hacer. Y sabes que yo no lo quiero hacer, pero soy tan débil que no soy capaz de cambiar. Ayúdame, colabórame, dame la mano. Yo quiero volver ya, dígaselo con sus palabras. La oración trata de aplicar el mensaje de la palabra en su propia realidad. Como en toda oración, no hay reglas fijas. Cada uno sabe lo que necesita y cómo se lo va a decir a Dios, ¿no?
Les cuento otra anécdota, que a veces las anécdotas ayudan. Cuando yo en una época entré en el seminario del Verbo Divino, que fue donde conocí a mi amigo Lauren y me introdujo en el mundo de la Biblia, yo me recuerdo que yo tenía serios problemas en la comunidad porque yo veía que todos mis compañeros entraban en la capilla y se ponían de rodillas media hora en oración. Yo no podía ni 5 minutos porque me dolían las rodillas, los riñones. Entonces me sentaba y daba una vuelta para un lado, para otro. Y mi formador me decía, quédate tranquilo, no puedes quedarte tranquilo. Y yo qué ganas de decirle, no puedo. Hasta que me di cuenta que al fin y al cabo yo era un muchacho guayaquileño incapaz de ser calmado y sereno. Hasta hoy les cuento, y esto que les estoy contando ha pasado más de 30 años. Hasta hoy, cuando yo quiero hacer mi oración, lo que hago es caminar. Yo no soy capaz de quedarme sentado, me da sueño. Hay otros de ustedes que sí se quedan sentados. Algunos pueden ponerse de rodillas. No hay fórmula. Algunos pueden cerrar los ojos para rezar. Otros, algunos de ustedes cierran los ojos y a los 2 minutos empiezan a roncar ya. ¿Sí? Algunos les gusta rezar tomados de la mano y no tienen problema en levantar las manos y hacer gestos litúrgicos. Otros nos sentimos muchas veces cohibidos. Es mi caso. A mí no me gusta levantar las manos. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, muchos van a la iglesia y cuando el Padre dice, recemos el Padre Nuestro, levantan, ¿no? Padre Nuestro, que yo no puedo. No me gusta y no significa que estoy rezando menos. Cada uno sabe cómo lo hace. La oración más bella que yo escuché, dicen que una vez un campesino tenía un librito sencillo de oraciones y cada vez que tenía que rezar abría su librito y rezaba. Pero un día se fue al campo a trabajar y se olvidó del libro. Y dijo, ahora, ¿cómo voy a hacer mis oraciones si no tengo mi librito? Y se le ocurrió una idea. Levantó la mirada al cielo y le dijo, Señor, voy a decir 3 veces el abecedario, A, B, C, D, E, etc. Y tú andas cogiendo las letras y arma la oración. Y dice que ese día hubo fiesta en el cielo porque Dios dijo, esta es la mejor oración que me han hecho. ¿Sí? No se trata de la... A veces yo le digo, y a muchos les incomoda cuando les digo, oiga, si usted tiene que decirle a Dios con sus palabras que se siente molesto, enojado, cabreado, por último, dígaselo, Dios no se enoja. Dios siempre está dispuesto a escuchar lo que usted quiera decirle, ¿sí? Dificultades de la oración. Bueno, a veces el problema es la postura, ¿no? Lo que yo decía hace un rato. Hay algunos que pueden sentarse y hacer su oración, otros se cansan. Algunos se ponen de rodillas y ya no se levantan. Yo recuerdo que en alguna época con un grupo le gustaba hacer la oración sentado en el piso. Algunos de nosotros nos sentamos en el piso y a los 5 minutos sentimos millones de hormigas que nos recorren porque se nos durmieron las piernas, pues. Y es difícil levantarse. Entonces, la postura, ¿no? El momento de relajación. Si usted me pregunta para mí en qué momento es mejor la oración, 4 de la mañana, porque a esa hora yo me levanto todos los días, incluido domingo. Preparo mi cafecito, me siento 20 minutos, tomo mi Biblia, leo mi texto y puedo orar tranquilamente. A mí no me pida que haga oración en la noche, porque a las 9 de la noche yo tengo sueño. ¿Sí? El lugar. Algunos pueden rezar mirando que los demás ven televisión y siguen concentrados. Hay otro de ustedes que está con la Biblia, un ojo en la Biblia y el otro viendo la televisión. No, busque su lugar, ¿no? Si por último le molesta el ruido, hay mucha gente, salga, camine, busque su espacio, ¿no? Segunda dificultad, no sabemos de qué se trata la oración porque no hemos tenido experiencia, ¿no? Entonces creemos que orar es lo que uno ha visto a veces por televisión, alguien que se queda así horas en silencio. Lo que veo que aquí hay una institución que se llama Néstor Astudillo, ¿no? No sé si ustedes lo conocieron, yo sí conocía a Monseñor Néstor Astudillo, ya bastante mayorcito, vivía en el Domingo Sabio, y de ahí fundó esa escuela. El fundador de esa escuela, lo conozco, fue mi amigo Mario Herrera. Yo era joven en aquel entonces, ¿sí? Entonces, digo, los que estudiaron allí tienen que haber tenido alguna experiencia con Don Bosco. Por ahí se cuenta una historia de Don Bosco que un día se pasó como 3 noches seguidas en oración, ¿no? Y uno dice, ¿será que yo logro eso?
No, no tengo que lograr ser Don Bosco. Creemos que orar es quedarse en blanco. Y la mayoría de las veces les puede pasar a muchos de ustedes que están queriendo orar y a los 5 minutos están pensando en el huevo de la gallina, están pensando en la olla, están pensando en si el agua ya hirvió, o a veces estamos imaginando otras cosas. Tranquilo, no se desespere. Vuelva una vez más, ¿sí? Otros problemas de la oración es que como no somos capaces de orar, creemos que, por ejemplo, asistir a un grupo ya es oración. Reunirnos para hacer dinámica ya es oración. Visitar a un enfermo y llevarle la comunión ya es oración. No, esas son buenas obras. La oración es su encuentro personal con Dios. La pastoral nunca va a compensar esos momentos de encuentro. Nunca. Yo conozco personas que ayudan en la parroquia como lectores, en la misa, como sacristanes, está bien, pero eso no compensa. Yo siempre digo, de vez en cuando, olvídese de ayudar en la iglesia y busque su puesto y participe como pueblo de Dios, sin ninguna responsabilidad, para que disfrute la Eucaristía. En ocasiones tampoco el ambiente nos deja orar y básicamente en vez de hacer oración con Dios, estamos haciendo oración con nosotros mismos, es decir, mirándonos al ombligo. Entonces, yo sé, Señor, que cometí un error, yo sé que fui adúltero, pero yo sé, Dios, que tú eres bueno y me perdonas, porque yo siento, Señor, que tú sí me perdonas, ¿verdad? Gracias, Padre, por perdonarme. Y nos estamos engañando. Nos estamos engañando. El otro día me pasó con un señor, estábamos en una jornada de oración y al terminar toda la sesión se me acerca y me dice, yo le doy gracias hoy por la charla, créame que me siento liberado porque yo estaba saliendo con otra mujer y hoy he sentido que Dios me perdona y que me siento perdonado por Dios por este error que cometí. Y yo le dije, ¿y cuándo se lo va a decir a su esposa? Ay, no, yo no, ¿cómo le voy a decir eso? Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ha perdonado? No te estarás engañando a ti mismo. Cuidado, cuidado, ¿sí? Tener eso, porque nos tememos al compromiso. Si yo sé que le falté el respeto a uno de ustedes y siento que Dios me dice que debo amarlo, ni siquiera necesito un sacerdote que me diga que lo que tengo que hacer es buscar a esa persona y reconciliarla. ¿Eh? El riesgo en la oración es mayor cuando nosotros empezamos a divagar, cuando no aplicamos la palabra de Dios a nuestra propia vida, sino que queremos dirigírsela a los demás. Y ahí es eso suele ocurrir con muchos que se dedican a servir en las iglesias, ¿no? Siempre estamos dando sermones, siempre pensamos que tenemos que criticar a los demás, que tenemos que darle el mensaje a los demás. Es una bonita forma, en psicología le llaman eso proyección, ¿cierto? Cuando uno quiere proyectar en los demás por no hablar de uno mismo. No, a ratos hay que expresar. A mí la palabra me dice eso. Siento que a mí Dios me está desafiando porque me descubro que yo soy resentido, que yo vivo con envidia. Y hoy, Señor, quiero pedirte que me sanes, cúrame, límpiame. Si tú quieres, ayúdame a limpiarme. Hermanos, les ruego a ustedes hoy, oren también por mí, para que yo pueda dejar de ser este envidioso que soy. Punto. Claro que nos puede dar un poquito de vergüenza porque hemos vendido la imagen, la máscara de que somos personas adultas, pero esto es finalmente lo que somos. Es peligroso ese tipo de oración porque terminamos haciéndole daño a los demás. Y más peligroso aún, porque vamos montando una imagen de nosotros que luego nos cuesta sostener. Nos cuesta sostener. El siguiente paso es la contemplación, ¿sí? Contemplar en el fondo ya no es hablar. Miren, en el primer paso usted se pregunta, ¿qué dice el texto? Y usted puede resumirlo con sus palabras. En la meditación, ¿qué respondo? Usted puede hablar. En la oración, usted conversa con Dios y le cuenta. En la contemplación es procurar hacer silencio, con procurar hacer un silencio y abrir bien los ojos, aguzar los oídos, ponerse alerta, porque Dios nos habla, ¿sí? Contemplar es finalmente ver lo mismo de todos los días, pero verlo con ojos de Dios.
Y ese colega que toda la vida me ha caído mal, con quien tengo resistencia, a quien tengo reticencia, a quien no lo soporto, en un momento de encuentro con Dios lo miro y él sigue siendo la misma persona, pero yo he cambiado. ¿Sí? Y quizás sea el momento más profundo de la espiritualidad de nosotros los creyentes, cuando empezamos no a ver problemas, sino oportunidades, cuando no vemos dolores, sino fortalezas, cuando el otro no se convierte en mi enemigo, sino en un amigo a quien quiero ganar. Y esto obviamente ya es gracia de Dios. La contemplación parte de lo leído, pasa por la meditación, se ancla en la oración y ahora trato de mirar la vida para escuchar a Dios que se me revela en todo lo creado. Porque descubro que a veces un animal, un atardecer, un niño jugando, son todas experiencias que nos demuestran que la vida es bella. A mí me da mucha pena cuando encuentro personas que piensan que todo está podrido en este mundo, porque todo lo ven con negatividad. Y yo les recuerdo esa hermosa canción ¿de quién era? Fito Páez era el que cantaba eso, o era Charly García cuando cantaba, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Para contemplar se necesita tener sed de Dios, ganas de conocerlo, de buscarlo, de amarlo, de tener un encuentro personal y dialogal con él. ¿Sí? ¿Cómo hacer la contemplación? Una forma es centrarse en Jesús, porque Jesús es nuestro modelo. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Pregunta sencilla. ¿Qué hace Jesús frente a la mujer adúltera? ¿La maltrata? ¿La condena? ¿La insulta? ¿Qué hace? ¿Qué hace frente al amigo que lo traiciona? ¿Qué hace en la cruz? ¿Qué hace Jesús cuando ve una fiesta? ¿Qué hace Jesús cuando se encuentra con los niños? ¿Qué hace Jesús frente a su madre? Y dejar que eso me desafíe. Otra forma de hacer la contemplación es visualizar, contemplar con sensibilidad, tratar de sentir cerrando los ojos cómo Dios va actuando, cómo se va haciendo presente. Miren, hay un momento de la contemplación en que usted puede revisar su vida para atrás y es tanta la sensibilidad que uno se da cuenta cómo Dios fue actuando en su vida y usted muchas veces no se dio cuenta. Porque Dios siempre actúa en nuestra vida. Pero a veces estamos tan distraídos, tan preocupados de cosas tan simplonas, que Dios pasa a nuestro lado y no nos damos cuenta. ¿Se acuerda esa canción que yo no sé si seguirá cantando en Guayaquil? Antes se cantaba mucho esa canción en la Eucaristía, en la comunión, cuando cantábamos, con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y a veces pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces por llegar temprano al templo. Dios pasó a nuestro lado y no lo vimos. Una tercera forma de hacer la contemplación es el coloquio. Inundados del amor de Dios, dialogamos, compartimos con Él lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos hacer. Es propiamente la oración del silencio. Y finalmente, la más apropiada para ustedes, una contemplación en grupo. Cuando la lección divina es grupal, podemos contemplar en grupo. Esto sobre todo cuando los grupos son pequeños, sobre todo porque requiere de mucha confianza, de que cualquiera pueda abrir su corazón y expresar lo que realmente está sintiendo sin temor a ser condenado. ¿Saben cuál es una de las frases para mí más difíciles que pueden salir de mi boca? Cuando muere un ser querido de algún amigo y tener que decirle, lo siento. Es que digo, en verdad lo siento. Si ni siquiera es mi muerto. ¿Sí? A ratos nosotros, yo freno mucho cuando hacemos contemplación grupal y alguna empresa, porque no falta el que inmediatamente quiere aconsejar. Ah, tranquilo, verás que yo viví lo mismo, por favor, cállese. Puede ser muy parecido, pero lo que su compañero, su hermano está sintiendo es su dolor. Y a veces ya es una ayuda solamente dejar que hable. Sí, déjelo que se exprese.
Déjelo que lo contemple. Un riesgo de la contemplación. Bueno, no hay, es mínimo el riesgo de la contemplación. Pues al final de cuentas solamente usted sabrá si tuvo o no tuvo un encuentro con Dios, ¿no? No es algo que tiene que llegar todas las semanas. Incluso los místicos dicen que estos momentos profundos de encuentro con Dios a veces solo ocurre una vez en la vida, pero es suficiente para sentir que realmente Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que acompaña mi caminar. Y el último paso para ir terminando es la acción. Miren, todos los pasos anteriores pueden ser bien hechos. Usted puede hacer una lectura profunda, una meditación con condumio, puede hacer un momento intenso de oración y puede llegar a experimentar una profunda paz en la contemplación. Pero si usted no actúa, de nada sirve todo esto. Si esto no lo lleva a hacer pequeños cambios en su vida, de nada sirvió. De nada sirvió. La acción es la que permite que la palabra no solamente sea conocida, sino que sea hecha vida en nuestras propias vidas. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lucas capítulo 11, versículo 28. Porque es fácil escuchar que Dios dice ámense unos a otros, pero llevar a la práctica eso. Es fácil escuchar que Dios dice, no puedes servir a Dios, señores, o amas a Dios o amas el mundo. Eso es fácil, pero ir empezando a dejar este mundo, empezar a seleccionar incluso las amistades y empezar a alejarse de aquellas supuestas amistades que solamente nos van distrayendo de lo realmente importante. Y a veces cuesta, ¿no? Cuesta, porque usted mismo sabe que si se reúne a veces con sus compañeros se ponen a tomar, y usted sabe que cuando toman terminan emborrachándose, y usted sabe que el poco dinero que tiene se lo gasta y se mete en problemas, y usted lo sabe, pero a muchos nos cuesta pues dejar eso. De ahí viene la acción de ir dejando, ¿no? Si hubo un encuentro de corazón con el Señor, no se puede seguir siendo la misma persona. Algo debe cambiar en nosotros. La palabra es una propuesta de vida, es una buena noticia que debemos asumir. Actuar es sincerarse y preguntarse qué puedo hacer yo por el reino de Dios. ¿Cuál es el riesgo de la actuación? El riesgo de la actuación básicamente es que, lo que dijimos hace un rato, no apliquemos el texto para nosotros, sino para los demás. Entonces, queremos hacer compromisos a los demás. ¿Sí? En este texto nos vamos a comprometer. Pare, quíteme la palabra nos vamos a comprometer. Tú, ¿a qué te vas a comprometer? Tú mismo, ¿sí? Y yo aquí invito, a veces los compromisos, nosotros somos expertos en hacer compromisos que no vamos a cumplir, ¿no? Entonces dice uno, yo siento que hoy la palabra de Dios me invita a ser bueno, a cambiar mi vida, a ser mejor persona. Mentira, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Te has comprometido a todo y no te has comprometido a nada. Los compromisos deben ser medibles, sencillitos, capaces de ser respondidos sí o no. Siento que hoy la palabra de Dios me desafía a no ser resentido. Y yo estoy con un compañero de mi trabajo resentido porque un día tuvimos un altercado. Mi compromiso, voy a acercarme a ese compañero y voy a reconciliarme. Eso es concreto. La próxima semana podemos decirle, ¿no? A ver, compañero, ¿sí se acercó a su hermano o no? Usted tendrá que decir, sí me acerqué, no me acerqué. Compromisos muy concretos, ¿no? Siempre recordando que nuestros compromisos no solamente son compromisos humanos, son compromisos que vienen acompañados del Señor. Él nos acompaña, Él nos dice, no temas cargar mi cruz, yo estoy contigo. ¿Sí? Mi carga es llevadera, mi yugo es suave. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y Él será quien nos